Hola, en esta oportunidad vamos a platicar acerca de la soldadura OFF, o sea, la soldadura oxicombustible. Vamos a ver las partes, vamos a ver parte de seguridad industrial, vamos a ver el encendido, el apagado de la llama, las configuraciones de la llama, los tipos de llamas y todo lo que corresponde a la soldadura OFF. Primero lo que tenemos que hacer es diferenciar qué es soldadura autógena y soldadura oxiacetilénica. La soldadura autógena es una soldadura homogénea, es decir, una soldadura que no necesita un material de aporte para poder hacer una unión entre los metales. Soldadura oxiacetilénica es básicamente lo mismo, pero a diferencia de yo voy a utilizar un material de aporte. Si lo comparo con la soldadura SMAU, por ejemplo, yo definitivamente necesito un material de aporte para poder hacer la unión de los metales. En este caso, por medio de calor, yo voy a hacer una fundición de los metales para poder hacer la unión. Luego, cuando ya se empieza a enfriar el metal, pues ya queda la solidificación. Bien, ¿cómo se produce? Esto se produce por medio de gases. La base está en utilizar los gases acetileno y oxígeno. En el caso del oxígeno es aumentarle la capacidad de calor que tiene el acetileno. El acetileno por sí solo no es utilizable, pero sí es uno de los gases inflamables con mayor capacidad de calor que puede producir. Yo lo puedo comparar, por ejemplo, con el propano, lo puedo comparar con el metano, lo puedo comparar con el hidrógeno, y estos son gases combustibles, pero que la intensidad de su combustión es mucho menor que la del acetileno. Entonces, por esa razón es que utilizamos este gas para esta aplicación. En el siguiente video les voy a ir mostrando las partes del equipo, cómo se comporta el proceso en cada una de sus etapas y vamos a ver lo siguiente. Bien, como se mencionó anteriormente, pues la soldadura OFF, la soldadura oxicombustible, la soldadura oxiacetilénica, la base es el gas. Yo tengo que tener gas oxígeno y gas acetileno. Dentro de estos, yo tengo que tener una buena proporción de gases para poder hacer la aplicación de la soldadura. ¿Y cómo sé yo la cantidad de gas que yo le tengo que poner? Por medio de las presiones. Por medio de las presiones yo obtengo un trabajo para hacer la soldadura. Veamos las partes de esta para ir comprendiendo cada una de ellas. En este pequeño video, esta es una imagen que me va a servir para poder ir presentando cada una de las partes y cómo se va comprendiendo cada una de ellas. Primero, los cilindros. Aquí yo tengo un cilindro de color entre gris y negro y aquí tengo un cilindro café naranja. Esto viene estandarizado por medio de cada normativa que uno va utilizando. De los más grandes aquí en el país, Infrasal, ellos trabajan bajo normativas. Podemos descargar el manual de Infrasal y ahí nos vamos a dar cuenta que dentro de las normativas que ellos utilizan, dentro de los colores, son en el oxígeno utilizan un color verde y dentro del acetileno utilizan un color rojo. Eso es estandarizado. Bien, entonces aquí vamos a ver que este es el cilindro de oxígeno y aquí vamos a ver el cilindro de acetileno. Dentro del cilindro de oxígeno, es un cilindro hueco. Yo le puedo pegar con una llave y voy a escuchar por medio del hueco un sonido bien puntiagudo, bien agudo, ¿sí? Este sonido agudo me hace reconocer que está vacío, como si fuera una campana. Ustedes pegan, se oye un hueco, aunque esté lleno, esté vacío, se va a escuchar y se comprende que viene
el cilindro de forma hueca. Para el caso del acetileno, el acetileno ya no suena igual. ¿Por qué? Porque el acetileno ya viene compuesto por una capa especial que viene siendo una capa cubierta con acetona. ¿Por qué viene cubierto con acetona? La acetona lo que hace es estabilizar el acetileno por la cantidad de presión que se ha presurizado, valga la redundancia, ese gas. El acetileno por sí solo es muy inestable, muy inestable. Yo a una cantidad de, me recuerdo la equivalencia, pero creo que está por los 20 psi, 20 psi arriba, estoy seguro que no lo puedo mantener estable, que el movimiento, el calor, la temperatura ambiente, etcétera, o los cambios bruscos de presión de salida me va a generar una especie de explosión, combustión. Entonces la acetona lo que hace es, hey, tranquilo, estabiliza el ambiente del cilindro. Entonces, si yo llegara a pegarle al cilindro con una llave, se va a escuchar muy sólido, porque la capa es muy grande de acetona, y esta acetona se aplica cada vez que se va a hacer una recarga en ese mismo cilindro. ¿Sí? Ok. Dentro de esto, hay una cantidad máxima en la que debería de venir cargado un cilindro de gas. Infrasal tiene estandarizado eso también. Este cilindro de gas viene con una capacidad máxima de 2500 psi. De las 2500 psi, este es 10 veces menor. Este viene a 250 psi. Al poner yo los manómetros, que ya lo vamos a ver cómo se comportan, yo puedo llegar a ver una cantidad superior, pero esta cantidad es, ¿qué es? De 2500 puede ser 2600, por ejemplo, 2550. ¿Y esto porque es? Aleatoriamente agarran, los operadores agarran cilindros y les hacen pruebas. Hacen pruebas de escape, hacen pruebas de cierre de las válvulas que ya traen los cilindros. Entonces no le pueden dar menos al cliente. Normalmente siempre traen un poquito más, y eso así es. Y ese para la cantidad de gases de los cilindros grandes. Hay cilindros pequeños también. Bueno, dentro de esta parte de acá, aquí hay una llave. Esta es una válvula y aquí también tengo una válvula. Solo que es reguladoras con distintas funciones. Esta válvula que está aquí es la propia del cilindro del acetileno en este caso. Y la parte negra que está abajo es la válvula reguladora del manómetro que yo tengo arriba. Esta válvula que está aquí es una válvula reguladora de caudal. Y esta que está acá es una válvula reguladora de presión. ¿Por qué esta es una reguladora de caudal? Desde el momento en que yo le doy abrir a esa llave, un octavo de vuelta, un cuarto de vuelta, y ella ya me indica toda la presión interna que tiene el cilindro. En este caso, esta válvula de acá me permite regular la presión con la que yo quiero trabajar. Por esa razón, aquí no puedo regular presión, pero sí puedo regular la cantidad de gas que yo quiero que circule en esta salida. En cambio aquí, lo que yo estoy haciendo es regulando la presión de trabajo. Vamos a ver. Abren la válvula.
me marca la presión interna del cilindro hasta este punto. Esta parte de acá es esto se conoce como el manómetro. Y esta parte de aquí es lo que les decía. Aumento yo la presión de trabajo, yo hago vencer la presión que tiene aquí el gas por medio de esta membrana de acá. Esto es un muelle en el que cuando yo empiezo a girar, pues permito el avance del gas, ¿sí? Cuando yo cierro de nuevo, entonces ella se cierra y así sucesivamente. Aquí la animación pues hace ver muchas veces abrir y cerrar la válvula. Ok, luego lo que yo tengo y lo que continúa siempre, aquí no hay nada menos importante. Los cilindros, que es el suministro donde yo tengo el gas, las válvulas, los manómetros y ahora las mangueras. Las mangueras, tanto de oxígeno como acetileno, tienen el mismo diámetro externo, pero en el diámetro interno son diferentes. ¿Por qué? Recordemos que este tiene 2500 psi comprimidos y este tiene 250 psi comprimidos. Entonces, en cierta parte tienen que tener las mangueras una capacidad también de presión, como una tubería prácticamente. Tiene que tener una cierta capacidad de presión dependiendo del caudal que va a pasar por ahí. Entonces, en el caso de la manguera del oxígeno, el diámetro interno es más pequeño y el diámetro interno de la manguera del acetileno es mayor que esta, porque la manguera viene siendo más resistente, viene siendo con mayor capacidad de presión, por lo tanto tiene que ser se me ha ido la palabra, tiene que ser más resistente. Entonces, esa es una característica bien importante. Aparte de esto también, las roscas, como vienen compuestas, estas mangueras, tanto de la rosca de aquí del manómetro, esta también de aquí, esta y esta. Hay roscas izquierdas y roscas derechas. Las roscas izquierdas es que cuando yo giro hacia la izquierda, yo la empiezo a poner. Y la rosca derecha, que es la común, la que tenemos todos en la casa, por ejemplo, la llave del chorro de la pila, la de lavamanos, la de lavaplatos, qué sé yo, la ducha donde uno se baña. Cuando usted la va a abrir, la abre hacia la izquierda. Y cuando la va a cerrar, la cierra hacia la derecha. Esa es una rosca derecha. Cuando está poniendo, va hacia la derecha. La rosca del acetileno es izquierda y la del oxígeno es derecha. ¿Por qué? Por seguridad. ¿A qué se refiere con seguridad? Bueno, la importancia está en que yo no pueda hacer una combinación o una mezcla de las mangueras. Ahora la puse, la del oxígeno, la puse en el oxígeno y mañana la pongo en el de acetileno. Jamás. No voy a poder porque las roscas no me lo permiten. ¿Pero por qué? Tiene una razón. La razón está en que yo no puedo mezclar partículas de oxígeno y acetileno en las mangueras. ¿Por qué? Cuando yo hago una combinación de los gases, yo estoy aumentando la capacidad de calor del acetileno en este caso. Pero eso me genera una cantidad de presión mayor en comparación de cada una de las presiones en esas mangueras. Ya vamos a ver cómo se comporta la animación más adelante. Pero, en resumen, pues no debo nunca combinar esas roscas.
esas mangueras con los gases. Bien, vamos a ver acá. Aquí hay algo bien importante también. Esta parte de aquí, la parte más grande que ven aquí, esta parte azul y esta parte roja, se conocen como válvulas unidireccionales. ¿Qué significa válvula unidireccional? Significa que me permite el paso solamente en una dirección. Quiere decir que aquí tengo una de las partes que más me protege cuando yo estoy trabajando, en este caso, esta soldadura. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de llamas en retrocesos. Cuando yo estoy haciendo un trabajo en antorcha, ya vamos a ver cuál es la antorcha, cuál es la parte del pico y todo eso. Puede que en algún momento yo pude generar una falla como operador o la misma máquina me pudo haber fallado. Por tal razón, yo tengo una llama en retroceso, pero la llama me permite que llegue hasta ese punto. Si la llama pasara hacia allá, hacia más a la izquierda, perdón, hacia allá, como que están viendo, hacia la izquierda, quiere decir de que ya solamente me queda dar gracias y hasta ahí. Pero esa válvula es muy importante en este equipo. Me permite que si yo tengo una llama en retroceso, hasta allí llegó la llama. Y dice, hey, hasta que llegaste, termina tu combustión, apagate, y eso fue todo. Ok. Vamos a ver qué más hay acá. Internamente, esa es la forma que tiene estas válvulas unidireccionales. Permite que el gas pase por aquí. Aquí hay un muelle. Y cuando vence la fuerza este muelle, pues la presión pasa por acá, ¿sí? Pero cuando la presión de este lado es mayor, entonces la presión va a querer ir hacia acá. Por eso viene la membrana y dice, hey, aquí hay más presión, entonces ¡puc!, me cierro. Veamos. Permite el paso. Aquí asumimos que se cerró la válvula desde el lado izquierdo, desde allá ¿cómo se llama? Desde el manómetro. Y aquí estamos simulando que hay una presión mayor desde este lado. Vean el color, este es bien importante, ya lo vamos a ver después. Entonces aquí viene y dice, hey, espérenme, lo vamos. Bueno, aquí le regresé un poquito para que se comprenda mejor. Simula que hay presión y después cierro la válvula desde el manómetro. Ok, dejo de pasar gas. En esta otra hay presión, pero de repente ven ese color ahí. Ese color azul quiere decir que en la cámara de combustión pasó algo que me está haciendo un retorno del oxígeno hacia el acetileno. Y eso es malo. Eso, lo que sucedió fue que hubo un tipo de llama en retroceso y me hizo que el gas recirculara en esta dirección. Todavía no he mencionado las presiones de trabajo, pero en el oxígeno tengo más presión que en el acetileno. Las relaciones son 1:5, para que tengan la idea de que si yo estoy con 2 psi, tengo 10 psi de oxígeno. Entonces es algo bien común que llegue a pasar algo como esto, en caso de tener una falla. Ok, ahora en esta otra escena pues se ve de que hay una llama. Y lo que les decía, bueno, hubo una llama, termina de tu combustión, apagate y eso fue todo. Esa es la función que tienen las válvulas unidireccionales. Luego tenemos la otra parte que es la que más trabaja en este equipo. Todo esto que ven aquí es la antorcha. La antorcha tiene diferentes partes. Tiene las válvulas para las presiones de trabajo. Las válvulas reguladoras. Aquí está la cámara de combustión
Y todo esto que ven aquí es el pico. Hay otra palabra que se me ha escapado ahorita, no recuerdo. Y aquí en esta punta de acá, pues es donde sale la llama. En esta parte de acá, dependiendo de la capacidad que yo tenga de poder liberar la presión, así va a ser la cantidad de llama que yo voy a tener. Eso viene por numeraciones, como que estuviéramos hablando de las minas de los portaminas. Tengo punto 5, tengo punto 7, tengo 1, por ejemplo. Entonces, entre mayor es el número, mayor es el diámetro. Aquí es muy parecido a esto. Entre mayor es el diámetro del agujero, entonces más cantidad de gas puedo permitir pasar por ahí y más grande va a ser esa antorcha, va a ser esa llama. Veamos en la cámara de combustión qué es lo que sucede. Fíjense bien que aquí estoy yo haciendo una simulación que está circulando acetileno. Viene el oxígeno y genera esto. Esto que está aquí es lo que yo les digo, que hay un incremento de presión en la combinación de los gases. Por esa razón es que no debería de hacerse en las mangueras. En la antorcha me genera esta llama. Esta llama tiene como nombre acetileno puro. Muchos la conocemos como cola de gallo, porque en la vida real me genera una antorcha con una cierta curva que me hace una semejanza de una cola de gallo. Luego, cuando yo empiezo a aplicar cierta cantidad de oxígeno, empiezo a formar un tipo de llama también. Una llama más azulada con un envolvente con este tono de acá, un azul muy suave, y veo también que hay otro envolvente acá y aquí hay un dardo. Esta ya se conoce como dardo, la parte más brillante de acá. Esta se conoce como llama carburante. Llama carburante tiene una función, no sirve para soldar, jamás voy a poder soldar con esa, porque la capacidad de calor que tiene no me permite fundir un metal, nunca lo voy a fundir. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la carburante? Aumentar la cantidad de carbono en un metal. Quiere decir que esta es para tratamiento térmico. Ok, yo empiezo a aumentar más acetileno, más oxígeno, y miren, desaparece el envolvente que estaba en medio. Ese envolvente que estaba en medio, justo en el momento que se une con la parte más brillante, que ya dije que se llama dardo, lo podemos conocer como cono también, es una forma muy cónica en la vida real, es más puntiagudo, el mismo color sí, un azul casi blanco, no es blanco, pero es un azul muy brillante. Justo en el momento que yo hice esta unión, miren, esta de acá, con esta, se conoce como llama neutra. Quiere decir que tengo igual cantidad de acetileno con igual cantidad de oxígeno, 50-50. No estoy hablando de presiones. Imaginémonos esto, tengo un PSI de acetileno y tengo 5 PSI de oxígeno. La relación es 1:5, no puedo tener menos. Entonces, un PSI no es lo que estoy liberando para trabajarlo, y 5 PSI no es lo que estoy liberando para trabajarlo. Pero, en cantidad de gas oxígeno, con cantidad de gas acetileno 50-50, me genera esa llama. Entonces, esta llama neutra es la que me sirve a mí para hacer soldaduras. Esta tiene una capacidad de calor entre 3000 y 3500 grados Celsius. ¿Y eso cómo es posible? Por la combinación de los gases. Y el acetileno, que es el que más cantidad de calor me puede generar en una combustión. Continuemos.
Si yo aumento la cantidad de oxígeno, entonces genero una llama diferente. La llama se convierte, el envolvente se convierte más pequeño, el cono, el dardo se deforma, se hace más puntiagudo, en algunos casos tiende a deformarse, tiende a hacer una especie de curva, se hace más azulado y me genera un ruido. En las llamas anteriores no tengo ruido, tengo cero ruidos. O sea, si me hace un ruido desde que yo puse cola de gallo, carburante, neutra, algo está malo. En la oxidante, que es la cuarta llama, quiere decir que yo tengo más capacidad de oxígeno que acetileno. ¿Y la oxidante para qué me sirve? Para soldar, nunca voy a poder soldar con ella. Me oxida el metal cuando lo estoy fundiendo. Esta me sirve para cortes pequeños. Hay un término que se llama oxicorte. No es con esta antorcha, es una antorcha especial. Pero trae la misma función que esa cuarta llama. Para esta llama me voy a limitar ahorita con información de más capacidad de oxígeno, menos cantidad de acetileno, más cantidad de oxígeno. Con respecto a el encendido, el apagado y todo eso es lo siguiente. Con esto vamos a finalizar el tema. Para poder encender la llama, lo que hay que hacer es, primero, abrir la válvula de acetileno. Más o menos un cuarto de vuelta, puede ser menos. Con esa, nosotros damos una chispa y se enciende la cola de gallo. Empezamos a aumentar un poco la presión de acetileno, siempre con las válvulas de la antorcha, y esa cantidad o ese alargamiento de la cola de gallo es la que me va a predeterminar como parte 1 la cantidad de calor que yo le voy a dar a mi llama. Ya había dicho yo de que la capacidad de calor que tiene el acetileno anda entre 3000 y 3500 grados Celsius, pero no es esa la temperatura a la que yo voy a estar trabajando. Esa es la capacidad de calor que tiene ese combustible. Pero la capacidad que yo necesito no les puedo dar un número. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que me influyen en con cuánta cantidad voy a trabajar yo de calor. Es decir, puede de que usted se tarde más en avanzar y yo me tarde menos en avanzar. O pueda que yo necesite menos calor para trabajar más lento y me va a funcionar de una mejor manera. Hay varios factores, como les digo, que hay que tener en cuenta para poder hacer esta soldadura. Entonces, para encender la llama, la cola de gallo, y ahí yo tengo una cola de gallo hasta acá, y hasta acá, pues esta tiene más calor, esta tiene más temperatura, perdón. Luego empiezo a abrir despacio la válvula de oxígeno, a un punto que cuando yo vea de que se va uniendo el envolvente de en medio, pues esa sería la llama neutra. Cuando yo voy a empezar a trabajar en el metal, yo tengo que darle una especie de calor primero. Tengo que hacer un proceso para poder eliminar la humedad del metal. Cuando con las gafas y todo eso, pues me permite poder visualizar todo este proceso. Necesito yo unas gafas de protección, guantes, mangas, gabacha, el mandil, porque es mucha temperatura con lo que yo estoy trabajando enfrente de mí. Aparte de eso, la acumulación de calor de los metales, el ambiente, etcétera, me puede generar problemas con el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho y hay que considerarlo bastante si en algún caso pues me dedico a hacer esto después de mi carrera. Bueno, para ir finalizando,
Cuando yo ya tengo la llama neutra, pues ya apliqué, ya trabajé lo que hice, ¿cómo la apago? Para apagarla, el proceso es: elimino oxígeno, elimino acetileno y ahí murió. Pero yo recomiendo lo siguiente: cuando usted apaga oxígeno y la antorcha ha sido utilizada mucho tiempo, es decir, está muy caliente o ya tiene mucho tiempo de uso y se ha golpeado por X razones, se me cayó, la boté, le puse una herramienta encima, tiene ciertos apachones, o de tanto encender y apagar, me ha guardado mucho hollín en la parte interna, que de hecho hay una llave especial que me sirve para hacer limpieza en la boquilla. Yo tengo que hacer ciertas limpiezas en la boquilla cuando yo tengo mucha suciedad o escucho algo que no es normal. Yo les había mencionado antes que en la llama cola de gallo, acetileno puro, en la llama carburante y en la llama neutra no debería de escuchar ningún sonido. Pero si escucho un sonido, entonces yo tengo que apagar, hacer una limpieza y volver a probar. Si me continúa, pues tengo que abrir la antorcha, tengo que hacer una limpieza más profunda y volver a probar. Sonidos no tiene que haber ninguno. Bueno, para apagar, yo lo que recomiendo es: voy a cerrar oxígeno 100%, después cierro, esto tiene que ser casi que en un segundo, cierro el acetileno y después vuelvo a abrir oxígeno y lo cierro. Es decir, así: cierro oxígeno, cierro acetileno, abro oxígeno, vuelvo a cerrar. ¿Por qué? La llama que iba hacia adentro, porque como ya no hay una presión que hace que lo mantenga fuera, la llama va a intentar entrar. Entonces esa llama que va entrando hasta la cámara de combustión, logro sacarla instantáneamente con el oxígeno. Y ahí me evito yo estarlo ensuciando más de lo normal. Y me va a durar más. Entonces esa es la forma de poderlo apagar y esa es la forma correcta de apagarlo. Primero oxígeno, después acetileno, en la forma general, pero yo le vuelvo a dar oxígeno y lo vuelvo a cerrar. Algo bien importante también con respecto a las llamas en retroceso. Las llamas en retroceso es de considerarlas y tenerlas en cuenta siempre. Yo tengo 3 tipos de llamas en retroceso. Las llamas en retroceso son momentáneas, de las que quedan recirculando en la cámara de combustión, y la llama en retroceso hasta el cilindro. ¿Cuál creen ustedes cuál es la más peligrosa? La que llega hasta el cilindro. La que es momentánea es: yo tengo la antorcha encendida, tengo una llama y por alguna razón se me cansó el brazo, qué sé yo, se me cansó la mano y topé en el metal. La boquilla no quedó lo suficientemente libre para seguir manteniendo la llama por fuera, topé en el metal y esta llama ingresó, hizo una pequeña explosión, hizo un impacto, pero en el instante volvió a salir. Ojo, aunque haya salido, yo tengo que apagar y volver a encender. Ese es un proceso que no lo debe evitar hacer. La que se queda recirculando es la otra llama en retroceso. Esta lo que hace es: pasó algo, hubo obstrucción en la boquilla, mucha suciedad, mucho calentamiento, entonces esta llama empieza a entrar y de repente viene y ¡pum!, se queda en la cámara de combustión y ustedes solo van a escuchar un soplido, van a escuchar una especie de silbido un poco fuerte, a veces muy excesivo, dependiendo con las presiones que usted está trabajando, y en la mayoría de los casos escucha el sonido, pero también se ve en la boquilla que está saliendo una columna de humo, una columna de hollín.
O sea, una tira así de hollín, que eso me dice que estoy teniendo una llama adentro y está recirculando y ahí se va a mantener. Lo que hay que hacer es, oxígeno, acetileno y murió. Ya no hay más combustión que hacer, por lo tanto, ya no va a haber más llama. Claro, hay que apagar, hay que volver a encender a ver si todo está bien. Si ella no me enciende bien es porque hay una obstrucción. Y esa obstrucción hace que no me permita tener la llama afuera. Y con la última pues pasó, ¿cómo decir? Quizás hubo una falla en las válvulas unidireccionales, en las válvulas check. Muchos las conocen como válvulas check. Y esto me hizo que llegara hasta el cilindro. Entonces, hasta la fecha, tanto tiempo de estar en la universidad, pues no ha pasado nada, pero hay que tenerlo en cuenta siempre. Hay que tenerlo en cuenta, hay que estar chequeando mucho el equipo, digamos, desde el momento en que yo agarro una manguera, yo digo, hey, este acople, lo siento muy débil de aquí, hey, te lo rechazo. Este está muy débil y puedo generar un accidente. Toda la razón, todo el tiempo. Pongámosle cinta y ahí se va. Nunca, nunca, jamás en sus vidas, por favor. Voy a compartir en el aula digital unos videos para hacer conciencia sobre seguridad, sobre seriedad en este tipo de trabajos. Si lo comparo con SMAUT, pues esta es una soldadura en que si hay un accidente involucro a todo mi entorno. En cambio en SMAUT pues había un accidente, ¿qué accidente me podía quemar con la pieza? Sí, ¿verdad? Tanto calor que genera el cortocircuito de la corriente, pero me quemaba solo yo. Y digamos, en algún caso muy extremo que me podía dar un contacto a la corriente del equipo, pues me daba un choque eléctrico a mí, ¿verdad? A mí. Pero en este caso una explosión, pues me puede abarcar que el tamaño de mi casa, por ejemplo, el tamaño de sus casas. Entonces los cilindros son muy peligrosos, pero por eso es que se hace conciencia y se explica mucho a detalle este tipo de cosas. Así que espero que les haya servido este video. Cualquier cosa saben dónde preguntar. Así que eso sería todo por aquí. Así que muchas gracias y hasta la próxima, compañeros. Saludos a todos.